¿Cómo andan? El nuevo trabajo del Observatorio de Psicología Social Argentina, dependiente de la Facultad de Psicología de la UBA, atiendan a esta nube de palabras, porque esta nube de palabras indican de mayor a menor cómo nos sentimos. Y fíjate si te sentís reflejado. La encuesta es de un universo bastante grande, más de 3.600 entrevistados, de modo presencial, lo que hace todavía más seria, más confiable la encuesta, de acuerdo a lo que piensan los científicos sociales que se ocupan de estas cosas. Fíjate, hartazgo, cansancio, angustia, incertidumbre, empatando en tercer lugar, tristeza, ansiedad, empatando en cuarto, tranquilidad y depresión, desesperación, aburrimiento, preocupación, andalo más chiquito, bronca, paciencia, desánimo, sentimientos obviamente negativos porque es una realidad acumulada mala, es un año de pandemia, las noticias no han sido auspiciosas, la pandemia arrastró la economía arrastró por supuesto el laburo, el bolsillo, la expectativa, nos quedamos sin expectativa. Ahora fíjate bien cómo entró otra cosa a jugar en medio de este tema, porque estamos hablando de hartazgo, cansancio, angustia, ansiedad, depresión, desesperación, aburrimiento, desesperanza, preocupación, bronca, desánimo, impaciencia. No aparece la sensación de encierro. Y eso también quiere decir que lo que no está puede brillar por su ausencia. Si no hay encierro, es que mayoritariamente hace mucho tiempo, a 200 días que estamos cumpliendo de medidas extraordinarias para enfrentar la pandemia, no es el encierro la clave principal de nuestra vivencia cotidiana ni de nuestra preocupación cotidiana, y eso quiere decir que la cuarentena estricta terminó hace muchísimo tiempo, mucho tiempo antes incluso de que las autoridades dijeran se acabó el encierro. Por eso yo llamo la atención con una cosa, los que ahora se están acordando de reivindicar la libertad, lo contrario de libertad es encierro. Y si no hay encierro, la libertad, la demanda de libertad, es una consigna hueca, es una consigna política para las elecciones del año que viene. Podés estar de acuerdo o no con esa consigna, pero no responde a la realidad, responde al discurso político. Ahora vamos a ver un gráfico sobre cómo vemos la economía, que yo creo que ahí está puesto el asunto del hartazgo, el cansancio, la angustia, la ansiedad, la incertidumbre, la tristeza, la incertidumbre, la falta de expectativa, el miedo a un futuro que no conocemos, pero que damos por hecho que va a ser bravo. Vamos a este gráfico, mirá. Expectativas de cambio en los niveles de ingreso, le preguntó el Observatorio de la Psicología Social Argentina. Estamos hablando de este nuevo trabajo del OPSA a 200 días de declarada la cuarentena. Mi ingreso va a aumentar 5%. Mi ingreso va a quedar igual, 34%. Y ahora fíjate, el 61% cree que su ingreso va a disminuir algo o mucho o no tengo ingreso. El algo es un 28, el mucho es un 25, el 53% tiene expectativa de que va a bajar su ingreso y sumando a los que no tienen ingreso, el 61% tiene una previsión de que todo va a ser igual, que es muy malo o peor. Vayamos por sector social, esto es tan colorido. El sector bajo o muy bajo, en un 35% cree que aún estando en esa situación le va a bajar el ingreso. Es acá donde la ausencia de ingreso tiene la franja más grande, 22%. La media baja cree que van a quedar igual sus ingresos o que van a
disminuir en un 30-31%. Un tercio cree que queda igual, un tercio cree que se va al tacho. En la clase media típica, el 39% cree que zafa, el 32% cree que sus ingresos van a disminuir algo, y mucho el 20%. Y lo mismo ocurre más o menos en los valores, en la clase media alta, digamos, más arriba. Esto genera, obviamente, es un estudio sobre nuestra psicología social, o sea, sobre la psicología de la sociedad argentina, de nuestra comunidad. Veíamos antes la nube de palabras con todas esas palabras negativas que nos inspiran, y vamos a ver, después de ver esto, si hay alguna palabra positiva que inspira a los argentinos en esta circunstancia, arrancando octubre ya. A pesar de todo, ¿hay algo positivo que se haya aprendido? ¿Alguna palabra positiva que te represente en estos, después, al cabo de estos 200 días, con estos 200 días encima? Nada, ninguna, nada positivo, no se me ocurre ninguna palabra. Un poco más atrás empieza a venir, sí, aprendí a tener paciencia. La familia, que fue un gran resguardo de este tiempo, valores, palabra que suena a compartir, haberse ayudado, solidaridad, aprendizaje, convivencia, compañerismo, tolerancia. Pero antes que nada, espontáneamente, ¿qué es lo positivo de estos 200 días? Nada. ¿Estás seguro que nada o en todas las otras palabras está también un aprendizaje? Si podés contestar una encuesta, si estás mirando esto, seguramente algo que rescatar. Bueno, yo mira que soy periodista y soy periodista de política y me encanta ver la política, analizarla, desmenuzarla, hacer la disección del pollo político. Pero yo creo que la palabra, ya que venimos hablando de nubes de palabras, ese aburrimiento, está aburriendo un poco la política porque estamos siempre como dando vueltas en la misma cosa. Hace como 10 años, esa vez estaba peleándose con el grupo Techín. Cristina Kirchner lanzó aquella frase célebre de: chicos, si quieren tomar ustedes las decisiones, bueno, armen un partido y preséntense a elecciones. Hoy tenemos otra foto, pero la película sigue siendo la misma. CFK sobrevivió al despoder, volvió con votos, pero como vicepresidenta, y los sectores más potentes de la economía están bastante representados políticamente por el macrismo, pero mucho más por el antikirchnerismo, y todo eso también tiene muchos votos, y ahora vuelven a ser los grandes árbitros de un gobierno peronista, poniendo en duda ahora si quien manda es Alberto Fernández o es Cristina. Hay colegas que casi no dicen otra palabra que Cristina. Hay memes hechas de esos colegas diciendo Cristina, 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 Cristina. No pueden hablar de otra cosa que no sea de Cristina. No digo evitarla, es la vicepresidenta de la Nación, maneja el Senado y genera noticias y muchas de ellas negativas. Pero digo, ¿cuánto tiempo se puede vivir en lo mismo? Seguimos congelados en Cristina. Miren, 3 ejemplos. Uno, ahora, no sé si el martes, parece que no llegan. La Corte Suprema debe decidir si los presidentes pueden mover a gusto y piacere los jueces de un lado a otro. Pero la verdadera cuestión de fondo, porque la Corte no se expidió por la cuestión de fondo, la verdadera cuestión de fondo en la opinión pública no es constitucional, es casi policial. Va, muchacho, ¿va a ir presa Cristina o no va a ir presa Cristina? Si la Corte, también la Corte, debe definir los fondos coparticipables porteños, la verdadera cuestión de fondo no es económica,
saco de un lado, pongo del otro, frazada corta, discutamos un país, no la monedita. No, la cosa es eminentemente política y hasta cultural. O sea, si Alberto es un títere de la señora, porque él es porteño, ¿no? Y la antiporteña es ella. Faltan dólares en el Banco Central. Estamos, parece que en 1.500 millones de dólares disponibles. Estamos en el horno. Y para que el Banco Central pase, no se convierta en una cáscara vacía, tiene que tomar medidas impositivas, el impuesto a la riqueza, restricciones y costos más altos para los pocos que puedan comprar dólares, etc. El problema no es económico ni financiero, es que Cristina quiere vengarse de los ricos. El núcleo escarlata del Círculo Rojo, llamo así núcleo escarlata del Círculo Rojo a lo más granado del poder económico, mediático, político, empresario, etc., saben que Cristina ya no es el sujeto de la política, o sea, ya no es el sustantivo de la política, pero también nos hemos ido acostumbrando y ellos tienen claro que Cristina funciona a la perfección y en diferentes usos como adjetivo calificativo, o más bien como adjetivo descalificativo, como descalificación. ¿Y descalificación de quién? De quien sea, pero sobre todo del presidente de la nación. Si Alberto levanta el dedito, no es él autoritario, él es Cristina. Lo que es Alberto es Cristina, es Cristina, es ser Cristina. Si deja pasar el impuesto extraordinario a las grandes fortunas, no es Alberto el que es de izquierda, no es populista, no es socialdemócrata, ni es émulo del Papa o hasta de Bill Gates, que proponen esos recortes extraordinarios de algunas fortunas dada la emergencia pandémica. No, es que Alberto es Cristina, sos Cristina, che, deja de ser Cristina, sujeto y adjetivo. Si Fernández disgusta o no convence, será todo lo Fernández que quiera, pero es Fernández a lo Cristina, es Cristina Fernández, Alberto Fernández. Hay millones de personas dispuestas a creer que las cosas son así, a pensar la realidad de esta manera. Hay un montón de colegas dispuestos a contarnos que esto es así, Cristina, 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 Cristina. Pero bueno, mal o bien, o mal que nos pese, o más o menos, falta nada más que un año para que esos millones de personas vuelvan a votar. Y mientras tanto, quien está a cargo de la presidencia de la Nación desde hace menos de un año, ya no sabe qué hacer o qué decir para explicar que él es él y que no es ella, lo cual es lo más probable de todo, que Alberto Fernández es Alberto Fernández, no es otra Cristina, ni es un títere. Pero en la política no importa demasiado quién tiene la razón. O quien por lo menos se ajusta o trata de ajustarse a la verdad en algunos, aunque sea eh, de sus dichos. En la política importa más lo que se ve, o mejor dicho, lo que se quiere ver, o sea, lo que parece, lo que a uno le parece. ¿Por qué? Porque lo que más importa de todo en un país como el de esas nubes de palabras que veíamos recién, la angustia, la depresión, la falta de expectativas, la incertidumbre y una economía que te golpea y te golpea y te golpea, lo que más importa de todo es determinar quién tiene la culpa de este desastre que es lo verdaderamente renovable, la falta de salida. Acá no elegimos gobiernos, acá vivimos candidateando a los próximos culpables. Nos vemos. De Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, cajeros automáticos, Extra Cash.
punto efectivo y cuenta DNI. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.